Ya, el concepto de lo que es el sistema nervioso periférico es útil debido a que varias enfermedades tienen una predilección especial por este sistema nervioso periférico y también por la habilidad que tienen las fibras nerviosas periféricas de regenerarse, lo que no sucede con lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, vamos a ver que el sistema nervioso periférico también se caracteriza porque tiene una extensa malla de tejido conectivo que lo rodea. Vamos a ver que está rodeado por lo que es el epineuro, el perineuro y el endoneuro, ¿no? Los fascículos de fibras nerviosas están rodeados por lo que es el perineuro, que es este de aquí. Y este es un tejido que está constituido por células epiteliales, aproximadamente de 4 o 6 capas concéntricas separadas entre sí por fibras colágenas y vasos sanguíneos. Luego tenemos lo que es el este es el perineuro. Luego tenemos el epineuro. El epineuro se compone de fibras, también fibras similares, pero que van a rodear a varios fascículos de nervios, ¿no? Entonces, vamos a ver que de acuerdo a si es que se daña, por ejemplo, el epineuro, pero están respetados todavía el endoneuro y el perineuro, puede haber una regeneración, pero puede haber reinervación aberrante. En cambio, cuando el epineuro está conservado, las fibras o los haces nerviosos comienzan a regenerarse y generalmente hay una reinervación normal. Aquí vamos a hablar de lo que es en sí la neuropatía, ¿no? Bueno, antes de eso, quería mencionarles de todas maneras que hay fibras nerviosas, fibras sensitivas de los nervios periféricos pueden ser mielínicas o también pueden ser amielínicas. Las fibras mielínicas pueden ser grandes o pequeñas. La mielina se va a originar por la compactación de las células o membranas compactación de las membranas plasmáticas de las células de Schwann que envuelven a los axones. Y la mielina está interrumpida a intervalos regulares por los nódulos de Ranvier, lo que permite la conducción saltatoria del impulso nervioso. Entonces, varias fibras amielínicas pueden estar recubiertas por un citoplasma de una célula de Schwann, ¿no? La proporción de fibras mielínicas y amielínicas depende del tipo de nervio, pero en general el 75% de las fibras del nervio periférico es amielínica, ¿no? Generalmente las lesiones de los nervios periféricos que atacan a la mielina, que son las neuropatías desmielinizantes, van a respetar lo que es la integridad del axón, pero producen un enlentecimiento de la conducción nerviosa y al final podrían producir un bloqueo de conducción, no impiden la conducción del estímulo nervioso. En cambio, las afecciones primarias del axón, que son las neuropatías axonales, provocan no solo la lesión del axón, sino también, además de lesionar directamente al axón, provocan al final también la disolución de la capa de mielina que lo recubre. Por eso las células de Schwann, sin embargo, pueden sobrevivir y participar en un proceso de reinervación, ¿no? Entonces vamos a hablar en sí de lo que son las neuropatías. Las neuropatías periféricas son un grupo de enfermedades que van a provocar un deterioro agudo, subagudo y o crónico de los nervios que pertenecen a lo que es el sistema nervioso periférico. En cuanto a la prevalencia estimada de las neuropatías, vamos a ver que en el mayor porcentaje de pacientes va a tener una polineuropatía diabética. Un menor porcentaje, una polineuropatía axonal criptogénica, luego lo que son polineuropatías tóxicas, polineuropatías inmunomediadas, hereditarias, asociadas a enfermedades sistémicas, y luego metabólicas, asociadas a deficiencia de vitamina B12,
y las idiopáticas, ¿no? Que son un pequeño porcentaje, pero tienen una gran variedad de etiologías ahí, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que se hizo un estudio en Nueva Zelanda para ver la incidencia en población adulta de neuropatías definidas y observaron que había una prevalencia de más o menos el 5.5% en un estudio poblacional, ¿no? Y en mayores de 80 años, la neuropatía era aproximadamente el 30% de los pacientes, de las personas. De un 10 a un 15% de pacientes diabéticos eran conscientes de que tenían un problema neuropático, ya sea porque tenían problemas sensitivos o tenían algún problema motor, pero la mayoría de los pacientes diabéticos, a pesar de que tenían algún tipo de síntoma, no le tomaban mucha importancia, entonces no eran conscientes de su enfermedad en realidad, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a la etiología de todos los tipos de polineuropatías o neuropatías periféricas, vamos a tener cerca de más o menos 200 causas, o patologías que pueden explicar las neuropatías, ¿no? Se hizo también un estudio en Inglaterra en el 2016, donde se evaluaron a 284 pacientes que tenían diagnóstico de neuropatía axonal crónica idiopática, y al volverlos a evaluar, verificaron que más o menos la mitad de estos pacientes fueron asignados a un diagnóstico que no era el correcto, ¿no? Y que podía haber sido evidente al momento del diagnóstico inicial. Por ejemplo, había pacientes con polineuropatía diabética que no se había diagnosticado como tal, polineuropatía crónica desmielinizante o neuropatías de gamapatía monoclonal. Entonces, a veces los pacientes no son evaluados correctamente por médicos especialistas, y aún así, siendo evaluados por médicos neurólogos especialistas, pueden tener un diagnóstico erróneo al inicio, ¿no? Por eso después de más o menos unos meses, 6 meses aproximadamente, se tiene que volver a evaluar totalmente al paciente, revisar toda la historia clínica de nuevo, evaluar todo lo que es la parte clínica, el examen físico y sus exámenes de laboratorio, y revisar si es que el diagnóstico en realidad corresponde a ese tipo de polineuropatía que nosotros hemos diagnosticado al inicio, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de patología? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta varias cosas para hacer el diagnóstico. Una de las cosas importantes que nosotros debemos de tener en cuenta es cuál es la edad de inicio de esta patología, ¿no? Si es una polineuropatía que ha iniciado en la niñez, como por ejemplo un paciente con Charcot-Marie-Tooth, una polineuropatía desmielinizante, pero congénita, o si es un paciente que, por ejemplo, tiene algún antecedente de una enfermedad crónica, ya sea diabetes, enfermedad renal, otro tipo de enfermedades, y que posterior a eso ha comenzado a tener molestias de tipo neuropático, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta otra cosa. ¿Cuál es la evolución, no? La evolución del paciente o de la clínica del paciente nos permite clasificar las neuropatías en agudas, cuando el compromiso o la evolución es hasta 4 semanas, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que es uno de los neuropatías típicas de aguda. Luego tenemos las subagudas, que son de 4 semanas a 8 semanas. En este rubro podemos enmarcar a lo que son las neuropatías tóxicas, nutricionales y autoinmunes. Luego tenemos lo que son las crónicas, cuando la evolución es mayor a 8 semanas. Aquí podríamos ver, un ejemplo sería la polineuropatía asociada a la diabetes o al alcoholismo. Por ejemplo, las paraneoplásicas también son un ejemplo de esto. Y en el otro tipo tenemos las neuropatías recurrentes. Aquí podríamos pensar en, por ejemplo, las polineuropatías inflamatorias desmielinizantes crónicas, ¿no?
En tercer lugar, tenemos que ver el tipo de distribución que tiene la alteración del nervio periférico, ¿no? Si es solamente un compromiso distal, como por ejemplo en una polineuropatía diabética, que generalmente comienza distalmente, o distal y proximal, si es un compromiso simétrico, como por ejemplo en el síndrome de Guillain-Barré, o polineuropatía inflamatoria desmelinizante crónica, o si por el contrario es un compromiso asimétrico o focal, ¿no? Una mononeuritis múltiple, por ejemplo. Luego tendríamos que ver qué tipo de fibras está comprometida. Aquí tenemos básicamente lo que son las fibras sensitivas y las fibras motoras. Aquí lo que muestra la imagen es un paciente que tiene atrofia muscular distal. Se notan bastante que hay atrofia de los músculos interóseos y también se nota atrofia a nivel de los músculos de la pantorrilla, sobre todo en el lado izquierdo, ¿no? También es distal, pero es más a predominio de miembros de manos y de las pantorrillas. Ya, en cuanto a al compromiso, al tipo de fibras comprometidas, tenemos lo que son las fibras, el compromiso de fibras motoras que puede provocar debilidad si es que hay bloqueo de conducción o sección de las fibras. Y los síntomas motores pueden ser positivos, como por ejemplo puede haber fasciculaciones, puede haber calambres, puede haber mioquimias. Las fasciculaciones son entendidas como unas descargas espontáneas de las unidades motoras que se pueden observar como contracciones musculares aisladas visibles a través de la piel. A veces a los pacientes se les pregunta si es que sienten como si un gusanito estuviera caminando por ahí o si hay parte del músculo que se está moviendo solo. Y el paciente puede, como lo puede observar, él mismo te puede decir dónde siente esas molestias, ¿no? Los calambres, que son contracciones sostenidas y dolorosas de los músculos, que mejoran con el estiramiento muscular y se deben a descargas repetitivas e involuntarias de las terminaciones nerviosas. Y las mioquimias, que se observan como contracciones ondulantes y rítmicas de los músculos. Generalmente se pueden presentar en neuropatías desmielinizantes. Un ejemplo típico de mioquimias son cuando los pacientes, por ejemplo, tienen mucho estrés, no descansan bien, o tienen muy pocas horas de sueño, vienen a la consulta porque tienen como sensación de que le palpita el párpado superior de los ojos. Y esas son solamente mioquimias, ¿no? Generalmente para eso les damos solamente tratamiento para bajar la ansiedad, para bajar el estrés, y nada, con eso mejoran. Mejora el sueño y mejoran ellos también. En cambio, bueno, los síntomas motores negativos tenemos pues la atrofia, ¿no? La debilidad. En cuanto a los síntomas o afectación de las fibras sensitivas, tenemos que las manifestaciones sensitivas negativas pueden producir hipoestesia, disminución, claro, la hipoestesia es una sensación de que el paciente siente menos, ¿no? Lo que es el tacto, el frío. También puede haber hipoalgesia y las manifestaciones positivas tenemos lo que son las parestesias, el dolor neuropático, ¿qué más? La alodinia, la hiperalgesia. El dolor neuropático es producido por la disfunción de lo que es el sistema nervioso periférico, ¿no? ¿Qué más? Puede ser un dolor espontáneo, lancinante o quemante, generalmente superficial. La hiperalgesia es que un estímulo que en condiciones normales no es doloroso, el paciente lo siente como que mucho más fuerte de lo que es en realidad, ¿no? Y la alodinia en sí es un estímulo no doloroso que se hace doloroso o causa malestar. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente con alodinia y al momento de tocarle simplemente o que le rozan las sábanas, el paciente ya siente dolor o molestias, ¿no?
A ver, aquí vamos a ver, de acuerdo, en quinto lugar tenemos que también tener en cuenta el tipo de daño del nervio, ¿no? Si es axonal, es desmielinizante o son nodopatías, lo que se conoce como nodopatías, ¿no? Las lesiones o el daño axonal, bueno, pero lo que es el daño axonal, a ver, déjenme ver un ratito. Ahí está. Tiene que ver con la viabilidad de los nervios periféricos, perdón, la viabilidad de los nervios periféricos depende de la capacidad metabólica de las células, de lo que es el astro anterior y de los ganglios de la raíz dorsal, y un transporte axonal efectivo. Generalmente el transporte axonal es bidireccional y es esencial para la nutrición y el soporte del axón. Para un normal recambio de organelas también, en especial las mitocondrias, y para la formación o producción de proteínas como microtúbulos y neurofilamentos, ¿no? Hay un transporte que es anterógrado, que viene desde el cuerpo de la neurona hacia la unión neuromuscular, y eso depende de la familia de las quinesinas, y hay un transporte retrógrado, que viene desde lo que es el axón hacia el cuerpo de la neurona, y este depende del complejo dineína-dinactina. Entonces se ha visto que en modelos animales se usan neurotoxinas y se ha mostrado disrupción del transporte axonal, y esto ocasiona a su vez degeneración axonal distal. Entonces, extrapolando estos modelos animales de las neurotoxinas en la fisiopatología de las neuropatías metabólicas y tóxicas en humanos, se ha visto que tienen el mismo patrón, ¿no? Luego tenemos que también hay neuropatías atribuibles a mutaciones genéticas que también tienen daño en el transporte axonal y producen alteraciones a nivel de las proteínas del citoesqueleto y también de los neurofilamentos, ¿no? En cuanto a las lesiones desmielinizantes, vamos a ver que la función del nervio periférico va a depender de la integridad de la vaina de mielina. Entonces, como les comenté, la mielina se produce por compactación de las células de Schwann. La mielina está compactada a nivel del internodo, que son estas zonas de acá, ¿no? Y está comenzando a disminuir a nivel del paranodo y hay ausencia a nivel del nodo, ¿no? Nódulo de Ranvier. Generalmente es en el nódulo de Ranvier donde están concentrados la mayor cantidad de canales iónicos. Y como ya les comenté, cuando se afecta la capa de mielina, hay enlentecimiento de la conducción nerviosa, del estímulo nervioso, y si llega a desaparecer, se puede producir hasta un bloqueo de conducción, ¿no? Es como que no pasa el estímulo, no se disemina. Hay varias enfermedades que son de tipo desmielinizantes, como por ejemplo las más frecuentes, las de Charcot-Marie-Tooth, tipo 1, 3 y 4, neuropatías hereditarias, leucodistrofia metacromática, lo que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es conocido como síndrome de Guillain-Barré, la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que es el PCID, el síndrome de Poens, por ejemplo, la neuropatía motora multifocal y las neuropatías por toxinas, ya sea difteria, amiodarona, por ejemplo. Y en cuanto a lo que son las neuropatías adquiridas. Las neuropatías desmielinizantes adquiridas son inmunomediadas a través de lo que son mecanismos celulares o humorales. Tienen el target antigénico localizado a nivel paranodal o en las regiones yuxtaparanodales del internodo. Se ha visto que algunos autoanticuerpos demuestran correlación entre la localización predominante de su target antigénico y el patrón de neuropatía asociada. Por ejemplo, el contenido de ceramidas, que es abundante a nivel, el contenido de ceramidas de los gangliósidos van a diferir entre lo que son las neuronas sensitivas y las neuronas motoras.
¿Me escuchan? Sí, doctora. Chicos, disculpen, se me fue el internet. Bueno, les estaba diciendo que hay, por ejemplo, una lesión, por ejemplo, el contenido de ceramida de los gangliósidos va a diferir entre las neuronas sensitivas y motoras. Y hay anticuerpos que están dirigidos contra los gangliósidos GM1, GD1A, GT1B, y este tipo de gangliósidos va a estar, se va a afectar preferentemente a lo que son las neuronas motoras, en donde hay mayor cantidad de este tipo de gangliósidos, ¿no? Vamos a encontrar un ejemplo de esto, es una neuropatía predominantemente motora. Hay un síndrome, una variante del Guillain-Barré que produce neuropatía predominantemente motora. En cambio, existen lo que son los autoanticuerpos GD1B, que tienen el target en lo que son los nervios sensitivos. Y son más comunes asociados a lo que son síndromes neuropáticos atáxicos. Luego tenemos lo que son los autoanticuerpos GQ1B, que están más concentrados en las regiones paranodales de los nervios craneales 3, 4 y 6. Y el ejemplo más común que vemos de este tipo de neuropatía es el síndrome de Miller-Fisher, ¿no? También hay otro tipo de patología desmielinizante que es adquirida, hereditaria. Las otras eran adquiridas, que son hereditarias. Generalmente se asocian a codificación de genes, que codifican proteínas de mielina estructurales, mientras que las neuropatías adquiridas son inmunomediadas, generalmente son autoanticuerpos, ¿no? Y bueno, en tercer lugar tenemos lo que son las nodopatías o también llamadas canalopatías. Históricamente la clasificación de las neuropatías se ha dividido en lo que son desórdenes axonales o desmielinizantes, ¿no? Pero ahora se reconoce que hay algunos desórdenes tóxicos, inmunomediados o hereditarios que tienen target en proteínas y canales iónicos de las regiones nodales. Uno de los mejores ejemplos, tenemos lo que es la neuropatía axonal motora aguda, que es una variante del síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza por comienza con la clínica, va aumentando los síntomas rápidamente, y luego mejora también muy rápido, ¿no? Tiene una resolución rápida de la clínica y también de los cambios que se producen a nivel de la electromiografía en las alteraciones de la conducción. Generalmente este tipo de pacientes a veces pueden quedar en cama, postrados, no pueden caminar en muy pocos días. Se le hace la electromiografía, se encuentra bloqueo de conducción, no hay ningún tipo de onda al momento de estimular el nervio, pero después de hacer el tratamiento rápidamente mejoran, a pesar de que tienen una clínica bastante aguda y bastante desastrosa, igual que la electromiografía, mejoran y mejoran muy bien, logran tener una muy buena recuperación, ¿no? Y por lo cual se ve que la recuperación que se esperada, por el tipo de daño que tenía al inicio, no está relacionado, no se relaciona, es como si fuera una alteración distinta. Generalmente se van a asociar con autoanticuerpos dirigidos contra los gangliósidos GM1 y GD1A localizados en el axolema nodal. ¿Qué más? Como en la desmielinización, las nodopatías no solo se limitan a interrumpir la conducción, sino que se pueden asociar a pérdida posterior de axones, ¿no? La hipótesis que se maneja en este caso es que hay daño de la función de la bomba sodio-calcio, que conlleva un acúmulo de calcio intracelular, y esto contribuye a la degeneración axonal eventual. Algunas nodopatías, tenemos la variante axonal motora del Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré asociado con autoanticuerpos
con antígenos nodales, lo que es la polineuropatía desmelinizante inflamatoria crónica, asociado también con autoanticuerpos de antígenos nodales, el síndrome de Miller-Fisher, la neuropatía motora multifocal, toxinas marinas, posiblemente lo que es la polineuropatía del paciente crítico, deficiencia de tiamina. Luego tenemos que hacer pues un algoritmo diagnóstico, ¿no? En el algoritmo diagnóstico, de acuerdo a la presentación y a todo lo que hemos estado conversando, a la edad de inicio, al tipo de predilección de las fibras, al daño si es distal o proximal, vamos a clasificar las neuropatías, ¿no? Las neuropatías se pueden clasificar en mononeuropatías múltiples o polineuropatías, perdón. Las mononeuropatías se clasifican a su vez en compresivas y no compresivas. Las no compresivas son, o el ejemplo tenemos lo que es la diabetes, la vasculitis, la lepra o las paraneoplásicas. En las compresivas tenemos lo que es el síndrome de túnel del carpo, la compresión del nervio cubital a nivel del codo o cualquier tipo de compresión del tibial anterior, también a nivel de la rodilla, etcétera. En cuanto a lo que son mononeuropatías múltiples, se define como un compromiso de 2 o más nervios en más de una extremidad de aparición simultánea o secuencial. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que comienzan con una sensación de corriente, a nivel antebrazo del miembro superior derecho, luego presentan un compromiso a nivel del muslo del lado izquierdo, luego el compromiso de la pantorrilla también del lado izquierdo, y se van agregando a veces diferentes tipos de nervios, ¿no? Pueden ser de tipo desmielinizante o axonal. En las axonales puede ser por vasculitis, diabetes otra vez, lepra, neoplásicas o por VIH. Y en las desmielinizantes tenemos lo que es las compresiones múltiples, o sea que haya compromiso, por ejemplo, de túnel del carpo, después de un tiempo compromiso de lo que es el nervio cubital, posteriormente compromiso de otro nervio, que no es lo frecuente, ¿no? Eso sería ya descartando todas las otras patologías de mononeuritis múltiple. Si es que no tengo una explicación, podría pensar en compresiones múltiples, pero sería bastante raro, ¿no? Y la otra, tenemos la tomaculosa. La tomaculosa o neuropatía hereditaria son parálisis sensibles, parálisis de ciertos nervios sensibles a la presión. Generalmente se produce por, ¿cómo se dice? Se hereda de forma autosómica dominante y tiene tendencia a producir neuropatías recurrentes relacionadas con compresión o un trauma mínimo. A veces golpes pequeños pueden producir esa mononeuropatía, ¿no? Y que cuando se producen en varias zonas distintas puede provocarle compromiso de varios nervios distintos también, ¿no? Luego tenemos lo que son las polineuropatías. En las polineuropatías tenemos que dividirlos en 4, ¿no? Lo que son las neuropatías sensitivas, las neuropatías con compromiso de fibras finas, las neuropatías autonómicas y las neuropatías sensitivo-motoras simétricas. En cuanto a las neuropatías sensitivas, tenemos igual paraneoplásicas, síndrome de Sjögren, idiopáticas por piridoxina o cisplatina. En cuanto a las neuropatías con compromiso de fibras finas, a veces este tipo de neuropatías, el paciente viene con bastante compromiso, sobre todo sensitivo distal, ¿no? De miembros inferiores o de miembros superiores, sobre todo de miembros inferiores. Y se le hace o se le realiza lo que es la electromiografía y puede estar normal, porque nosotros en la electromiografía evaluamos lo que son los nervios periféricos, pero que son más grandes, no fibras grandes. Para eso hay un tipo de examen especial y a veces en los hospitales, por ejemplo, no tenemos ese tipo
de examen, entonces solo por la sospecha se puede hacer el diagnóstico, ¿no? O haciendo otro tipo de cosas que ya les voy a explicar después. Tenemos dos tipos se puede dividir en dos, en los que son adquiridas o en las hereditarias. En las adquiridas puede ser por diabetes, VIH, lepra, tóxicas o por amiloide. Y las hereditarias puede ser sobre todo por Fabry o neuropatías hereditarias sensitivas. Y lo que son las compromisos solo autonómicos pueden ser agudas o crónicas. Las agudas como parte de un síndrome de Guillain-Barré, porfiria, paraneoplásicas o idiopáticas, y las crónicas como parte de lo que es la diabetes, amiloidosis o hereditarias. Y bueno, llegamos a lo que son las polineuropatías sensitivo-motoras simétricas, que pueden ser axonales y desmielinizantes. Las axonales se dividen en agudas, subagudas y crónicas. Las agudas, variante axonal del síndrome de Guillain-Barré y porfiria, son las principales. Subagudas, las que son metabólicas y enfermedades reumatológicas, ¿no? Deficiencia de vitaminas, diabetes, hipotiroidismo, gamapatías monoclonales, vasculitis, sarcoidosis, también paraneoplásicos, colagenopatías, etc. Y en cuanto a las crónicas, igual tenemos diabetes, el Charcot-Marie-Tooth tipo 2, tóxicos, urémicos, gamapatía monoclonal. Y en cuanto a las desmielinizantes, tenemos si son simétricas o asimétricas, ¿no? Si son simétricas, hereditarias, Charcot-Marie-Tooth tipo 1, 3, leucodistrofias, y las asimétricas se puede dividir en agudas, Guillain-Barré es el principal, y difteria, y las crónicas, ¿no? Polineuropatía crónica desmielinizante idiopática, o la asociada a gamapatía monoclonal, o pacientes con diagnóstico de VIH. ¿Qué exámenes de laboratorio le podemos hacer a los pacientes? A todo paciente que tiene un problema de polineuropatía o de neuropatía, siempre tenemos que hacerle sus exámenes basales. Un hemograma, sobre todo para ver si hay compromiso de la hemoglobina, si es que hay anemia o si hay linfopenia, por ejemplo, para pensar en enfermedades con disminución de la inmunidad, por ejemplo, el VIH. La glucosa, un test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, y la hemoglobina glicosilada, sobre todo en pacientes que tienen alguna alteración de la glucosa o tienen antecedentes de familiares con este tipo de patología, ¿no? Urea creatinina, porque podían ser enfermedades renales, enfermos renales, y esto también puede asociarse a enfermedades tipo polineuropatía. Perfil hepático también, vitamina B12, porque hay polineuropatías por deficiencia de vitamina B12. El ácido metilmalónico se hace sobre todo cuando se sospecha de que podría haber alguna alteración de la vitamina B12, sin embargo, esta está todavía dentro de lo normal. El ácido metilmalónico aumenta, si está aumentado, perdón, es signo de deficiencia de vitamina B12. Como les digo, a pesar de que la vitamina B12 todavía esté en el rango normal, si esto sale alto, significa que hay deficiencia, ¿no? Líquido cefalorraquídeo no lo hacemos en todos los pacientes que tienen polineuropatía. Básicamente podríamos hacerlo en algunos, por ejemplo, diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré o en polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, ¿no? Hay algunas pruebas específicas, como por ejemplo esta, la de pruebas de anticuerpos. Tienen no tienen, nosotros mejor dicho, no tenemos aquí en el Perú para este tipo de anticuerpos, tendríamos que solicitarla afuera, y no es frecuente que se pida porque son bastante caros, y a veces los familiares, muy pocos pueden hacerlo, al menos en los hospitales en los que, bueno, en el hospital del Ministerio de Salud es bien difícil que los pacientes puedan costear este tipo de exámenes, ¿no? Tenemos algunos importantes, como por ejemplo para la neuropatía simétrica desmielinizante, podemos pedir esta proteína de inmunoglobulina M monoclonal, que tiene aproximadamente una sensibilidad de 100%. Para el síndrome de Miller-Fisher sí hemos solicitado
enfermedades. Hemos tenido algunos pacientes que sí han podido hacerlo. Se pide el GQ1A o el GT1A, sobre todo el GQ1A, y tiene una sensibilidad de 85%. El síndrome de POEMS, se pide lo que es el autoanticuerpo de cadena ligera lambda, una sensibilidad de 85%. Neuropatía motora multifocal, el autoanticuerpo IgM, GM1, 75%. Para el otro es para lo que son neuropatías asociadas a vasculitis, con, por ejemplo, poliangiitis microscópica, que se pide el ANCA, que eso sí es algo que podemos hacer, tienes una sensibilidad de 60-80%. Y para la granulomatosis con poliangiitis, también el ANCA tiene una sensibilidad del 90%, ¿no? Para estos tipos de enfermedades asociadas a vasculitis, enfermedades reumatológicas, generalmente sí se les solicita, ¿no? Porque son exámenes que sí tenemos a la mano y podemos solicitar. Luego hay otras pruebas que se podrían hacer, ¿no? Biopsia de nervio periférico o la biopsia de piel. Debido a que las biopsias son considerados procedimientos invasivos y por el costo, por el sacrificio de fibras nerviosas sensoriales, la biopsia en realidad es considerado un procedimiento de último recurso, ¿no? Se puede utilizar lo que es el nervio sural, o el nervio peroneal o el nervio radial superficial. Sobre todo se hace en el nervio sural, pero ya se hace cuando de repente hemos hecho los exámenes de laboratorio, exámenes, ¿cómo se llama esto? De electromiografía, hemos buscado las otras causas que nos puedan dar el diagnóstico de polineuropatía si no hemos podido llegar a la causa, ¿no? ¿En qué desórdenes podría ser que nos ayude en el diagnóstico, la biopsia de nervio, ¿no? En neuropatías por vasculitis o neuropatías vasculíticas y en amiloidosis, ¿no? En general, en los otros tipos, por ejemplo, en la lepra, en la sarcoidosis podríamos hacer algún tipo de biopsia de nervio, pero se pueden hacer biopsias de otras zonas sin necesidad de dañar el nervio, ¿no? En neurofibromatosis no hacemos, en neurolipomatosis, en enfermedades hereditarias sí podríamos hacerlo si es que tenemos la duda diagnóstica. En Guillain-Barré, por ejemplo, nunca hemos hecho, al menos en el hospital, una biopsia de nervio. En polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica tampoco. Y hay algunas neuropatías que podría ser que la biopsia de nervio nos ayuden, pero es algo aislado, o sea, no hay un reporte claro de que sí sirva o no, ¿no? Como por ejemplo en la toxicidad por disculpe, en la toxicidad por plata o en los desórdenes hereditarios del metabolismo del ácido úrico. Disculpen. Vamos a hablar de algunas neuropatías, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la neuropatía diabética. Ay, un ratito voy a tomar un poquito de agua, perdón. Disculpen, chicos.
vamos a ver que en la neuropatía diabética generalmente el 8% de pacientes diabéticos ya tienen neuropatía al momento del diagnóstico. El 60% a los 25 años ya va a tener diagnóstico de neuropatía diabética. A los 25 años de diagnóstico de diabetes, ¿no? Y de todos los pacientes con neuropatía diabética, un 10 a un 25% tienen una variante dolorosa, ¿no? La neuropatía diabética es, junto con lo que es el alcoholismo, la causa más frecuente de neuropatía, sobre todo en nuestro medio. Se ha visto en un estudio en Argentina que se evaluó, un estudio prospectivo de más de 4.400 diabéticos, en los cuales se identificó que el 10% de ellos ya tenía neuropatía al momento del diagnóstico, ¿no? El 8% es una estadística que se hizo a nivel mundial en varios países y se tomó como corte 8%, ¿no? Se dice que ha habido ha habido un estudio de diabetes de Rochester en el cual el 66% de los pacientes insulino dependientes y el 59% de los pacientes no insulino dependientes llegaron a desarrollar polineuropatía, ¿no? Y esto generalmente es un porcentaje alto de diabéticos. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes no tienen un buen control de las glucosas, a veces hacen o tienen bastante riesgo por la neuropatía de hacer úlceras a nivel de los dedos, de los pies, de presentar infecciones, pie diabético, y a veces puede provocar amputaciones, ¿no? Por estos problemas. Hay varios tipos de polineuropatías diabéticas. Uno de estos es la neuropatía simétrica, que es una polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal. Puede ser también presentarse de otra forma como la más frecuente es la sensitiva motora simétrica distal, pero puede presentarse también como neuropatía sensitiva aguda dolorosa, como una neuropatía autonómica por hipoglicemia o una neuropatía motora simétrica proximal. Y en diabetes, las neuropatías asimétricas, tenemos las más frecuentes las neuropatías craneales, puede haber neuropatías intercostales, mononeuropatías compresivas, neuropatía motora proximal asimétrica o mononeuropatías isquémicas de miembros inferiores, que son mucho menos frecuentes, ¿no? En cuanto a la polineuropatía sensitivo-motora asimétrica distal, es junto con la retinopatía y la nefropatía las complicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus. Generalmente, como les comenté, son lesiones axonales, sensitivo-motoras, distales, que progresan lentamente. Se pueden afectar las fibras finas, pero también las gruesas, por igual. Y el compromiso de fibras finas va a reducir lo que es la sensibilidad nociceptiva, y esto aumenta el riesgo de lesiones, ¿no? Tanto por que el paciente pueda pisar algo y no siente mucho dolor, o de repente tiene problemas para cortarse las uñas, si hace un uñero, se le encarna una uña, entonces este grupo es un grupo de alto riesgo de úlceras indoloras y al final pueden hacer pie diabético complicado y llegar hasta la amputación. El compromiso motor en el caso de este tipo de polineuropatía sensitiva motor simétrico distal es de menor severidad. Igual tiene una presentación distal, hay hipotrofia o atrofia de los músculos distales, tanto de los miembros inferiores como de las manos, pero predominio de miembros inferiores. Esto puede provocarle deformidad del pie. El paciente puede comenzar a redistribuir el peso y favorece aparición de callos, y al final también conlleva a un riesgo aumentado de presentar ulceraciones, ¿no? Y infecciones y posteriormente amputación. Las úlceras plantares en este tipo de pacientes
se desarrollan debido a que hay lo que le comenté, pérdida de protección provocada por déficit nociceptivo, pero también por presencia de trastornos autonómicos. La piel se torna seca por anhidrosis, se fisura con más facilidad, se pierde el tono vasomotor de las venas y esto favorece la aparición de edema y esto puede provocar la ulceración. Y en tercer lugar, porque también se producen deformaciones musculoesqueléticas, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. La neuropatía, como les comenté, la neuropatía sensitiva aguda dolorosa también es una neuropatía simétrica que compromete lo que es o afecta las fibras sensitivas y también autonómicas en pacientes diabéticos. Se puede asociar a la anterior, a la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal, y se asocia a dos situaciones especialmente, ¿no? Cuando hay una rápida pérdida de peso de los pacientes diabéticos o cuando, a pesar de que el paciente tiene glucosas bastante altas, hacemos un ajuste estricto de la glucosa, ¿no? También conocido esto como una neuritis insulínica. O sea, el paciente tiene glucosas bastante altas, 200, 300, 400, y en menos de un mes nosotros logramos bajarle con insulina o con medicación, bajarle a 100, 120. Entonces, este tipo de pacientes tienen bastante riesgo de hacer neuropatías agudas, sensitivo-agudas dolorosas, ¿no? Generalmente, este tipo de pacientes requiere mejorar lo que es el tratamiento de la diabetes. Y si es que nosotros logramos que las glucosas se mantengan no tan dentro del rango normal, sino de repente 170, 180, podríamos, y la clínica mejora, los síntomas mejoran, se podría desaparecer estos síntomas dolorosos a partir de los más o menos 6 a 9 meses, ¿no? Tratar de no bajar entonces bruscamente las glucosas en los pacientes, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos lo que son las neuropatías autonómicas. A veces este tipo de neuropatías lo subestiman. No se toma mucho en cuenta y no preguntamos a veces mucho de estas patologías. Generalmente se produce por lesiones de las fibras amielínicas y mielínicas finas. Se considera que aproximadamente el 25% de los pacientes con diabetes tipo 1 tienen evidencia de disfunción autonómica en el momento del diagnóstico, ¿no? Sus manifestaciones pueden ser diversas, por ejemplo, puede haber hipotensión ortostática, puede haber diarrea, puede haber impotencia, hipotonía vesical o gastroparesia, ¿no? Y a veces podemos tener pacientes que vienen básicamente solamente por diarreas crónicas, que tienen ya varios meses, que no mejoran, que ya han hecho evaluaciones por gastro y no tienen ningún problema. Entonces, en ese tipo de pacientes diabéticos que vienen a la consulta, podríamos sospechar de este tipo de neuropatías autonómicas, ¿no? También se pueden producir fluctuaciones o pérdida de la fluctuación nocturna diurna de la presión arterial con hipertensión nocturna, que a largo plazo puede provocar hipertrofia ventricular en este tipo de pacientes, ¿no? La hipotensión ortostática, que es definida como reducción de la presión arterial más de 30 milímetros de mercurio, cuando el paciente, claro, reduce la presión arterial mayor a 30 milímetros de mercurio, al pararse va a provocar desde un mareo leve o el paciente puede manifestar trastornos visuales o pérdida de conocimiento, ¿no? Los síntomas generalmente son más intensos durante la mañana y se pueden exacerbar incluso con la administración de la insulina, ¿no? Y este tipo de pacientes puede venir a la consulta o refiriendo síncopes, ¿no? Síncopes y que a veces lo relacionan o piensan que está provocado por la colocación de insulina o que es hipoglicemia, pero en realidad no es eso, sino es un tipo de neuropatía autonómica. A ver, también tenemos en la diabetes, tenemos que
pueden afectarse los nervios craneales. Uno de los nervios craneales que se afectan con más facilidad es el sexto nervio craneal. Puede provocar una paresia de sexto nervio craneal, una diplopía, y de todas maneras se tienen que hacer exámenes como por ejemplo una resonancia, ver si hay alguna lesión que justifique a nivel de tronco, ver el recorrido del nervio, y si es que se ha descartado todos los tipos de otras patologías y el paciente es diabético, a veces mal controlado, entonces podríamos sospechar de que es una neuropatía craneal por diabetes, ¿no? Neuropatías intercostales, pacientes que vienen por dolores que vienen desde la columna irradiados hacia un lado, que ya se les ha estudiado. A veces se sospecha de que hay problemas a nivel hepático, de vesícula, problemas renales incluso, o problemas a nivel pulmonar. Se hacen todas las evaluaciones y al final no se les encuentra ningún tipo de patología. Y en este caso tendríamos que hacer un diagnóstico por descarte de una neuropatía diabética, ¿no? De tipo intercostal. A ver. En cuanto a lo que es el tratamiento, a ver. Vamos a ver en cuanto al tratamiento. Déjame ver. Hay varios medicamentos que se podrían utilizar. En general, el tratamiento se ha estudiado y se ha hecho los ensayos clínicos en base a lo que es la polineuropatía diabética dolorosa y la neuropatía posherpética. En ese tipo de pacientes se ha estudiado, se han hecho los estudios con los diferentes tipos de medicamentos para dolor neuropático. No hay ningún tipo de medicamento que revierta el daño. Por ejemplo, en una polineuropatía diabética, no es que yo le voy a dar el medicamento para que el nervio mejore, ¿no? Lo que tenemos que hacer en los pacientes con polineuropatías o neuropatías diabéticas es tratar de controlar bien la glucosa, no bruscamente, sino tratar de buscar un medicamento que le ayude a controlar progresivamente los niveles de glucosa, evitar que tenga estos picos por momentos o cada semana o una vez al mes o 2 veces al mes. Hay pacientes que tienen episodios que llegan a 400, 500, porque hicieron algún desarreglo, comieron algo, o simplemente algunos pacientes porque el medicamento no les ayuda a controlarlos bien, porque al momento de que hacen esas subidas y bajadas bruscas de glucosa, puede haber mayor compromiso de nervio periférico. Entonces, básicamente es eso lo que tenemos que decirle al paciente, ¿no? Los medicamentos que le vamos a dar son para mejorar los síntomas de la polineuropatía, pero no son para mejorar el daño que ya tiene. Entonces, en el tipo de paciente que le vamos a dar a los pacientes que tienen dolor neuropático, es importante que reconozcamos y tratemos las comorbilidades que tiene el paciente, ¿no? Como por ejemplo hay pacientes que tienen asociado ansiedad, depresión, trastornos de sueño, y esto hace que a veces los tratamientos, por más que sean buenos medicamentos, que sean medicamentos adecuados, por la misma comorbilidad que tienen con ansiedad o depresión, no tengan el efecto que nosotros esperamos, ¿no? Y al final esta polineuropatía tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, entonces tenemos que tratar de buscar un medicamento adecuado para el tipo de paciente que tenemos, ¿no? No a todos los pacientes les va bien los mismos medicamentos, no a todos los pacientes les ayuda igual, entonces tenemos que tener a la mano varios tratamientos que podríamos ofrecerle a los pacientes, decirles cuáles son para nosotros los mejores o los que más les pueden ayudar a ellos, y darles la opción de que ellos también elijan, de acuerdo a la dosis, a la forma de
o dosificación de acuerdo si es que se puede dar una vez al día o de repente 2 veces al día, o si es mejor dar los 3, ver si se va a tomar 2, 3, 4 tabletas al día, 5, dependiendo de cómo se dé y que él pueda elegir de acuerdo también a los eventos adversos que se puedan presentar en el paciente, ¿no? Generalmente los pacientes van a mejorar o desaparecer totalmente el dolor en aproximadamente el 30% de pacientes. En 50% de pacientes más o menos vamos a lograr disminuir la intensidad del dolor y puede haber un 10 a 20% de pacientes que persistan a pesar de que toman uno de los medicamentos todavía con molestias, ¿no? Aquí tenemos lo que son los antidepresivos tricíclicos, como el primer medicamento. Vemos que es la amitriptilina, que es lo que tenemos aquí. En el Perú tenemos amitriptilina de 25 miligramos. Generalmente bueno, este medicamento es un efecto que inhibe la recaptación de la norepinefrina en la sinapsis dorsal espinal y tiene una actividad secundaria sobre los canales de sodio, ¿no? Generalmente empezamos con una dosis de, yo suelo empezar con una dosis de 12.5 miligramos una vez al día en la noche, haciéndole hincapié al paciente de los efectos secundarios, que son sedación, somnolencia, efectos anticolinérgicos como la boca seca, visión borrosa, retención urinaria, puede haber mareos, hipotensión. Entonces, si es un paciente mayor, adulto mayor, que se levanta varias veces en la noche porque tiene problemas para orinar, probablemente este medicamento no es uno de los que yo le pudiera ofrecer. ¿Por qué? Porque puede hacer retención urinaria, porque si se levanta muchas veces en la noche y esto le produce más somnolencia y le produce hipotensión y mareos, se puede caer y puede producirle fractura de cadera. Entonces es mejor en este tipo de pacientes no usarlo, ¿no? Se utiliza más en pacientes un poco más jóvenes o que no tengan ningún otro problema, ¿no? Además en pacientes mayores también hay problemas de hipertrofia benigna de próstata, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Se comienza con 12.5 y se va aumentando la dosis semanalmente. Yo he usado máximo en polineuropatías hasta 2 tabletas al día, una en la mañana y una en la noche, pero subiéndoles más o menos cada 2 semanas. Le subí de la mitad a 25 miligramos, luego a 1,5 y luego 2 tabletas. Ya con 2 tabletas el paciente mejoró, pero también tenía ciertos problemitas, porque como tomaba en la mañana y en la noche, durante el día tenía un poco de sueño, pero era algo que podía manejar un paciente que no era tan mayor, no recuerdo si tenía 58 años, era una paciente que era ama de casa, entonces se mantenía en la casa y tomaba temprano la pastilla en la mañana, 6:30 de la mañana, y ella refiere que después de más o menos 1 hora se echaba un rato a descansar y ya se levantaba para hacer lo que es el almuerzo, sus actividades diarias, ¿no? Y con eso lograba más o menos manejar la somnolencia que tenía en la mañana. Pero más de esa dosis no lo he utilizado, ¿no? Para saber si este medicamento hace efecto, tienen que tener un tiempo de más o menos 6 a 8 semanas, pero con unas 2 semanas más o menos con la dosis máxima que nosotros querramos usar. Si yo pienso que en este paciente voy a usar solo 25 miligramos, me espero, le doy la mitad, luego le subo a 25 miligramos, espero las 6 semanas, pero obviamente con esas 2 últimas semanas tiene que estar con la dosis que yo ya la voy a dejar, ¿no? Hay que tener cuidado en pacientes, como les dije, ancianos, que tengan problemas prostáticos, pacientes que tienen problemas cardíacos también. En ese tipo de pacientes hay que tener bastante cuidado. Y bueno, como otro efecto también, o el efecto que para el que se probó, también producen mejora de lo que es la depresión, ¿no? Entonces podría ayudarnos en ese tipo de pacientes que tienen, además del dolor, tal vez por la misma molestia de la polineuropatía o por otras cosas asociadas, tienen depresión, ¿no? Se ha probado en lo que es neuropatía posherpética, polineuropatía sensitiva motora diabética y dolor
neuropático de tipo central también. Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de la norepinefrina y serotonina. Tenemos aquí lo que sí he usado alguna vez, la duloxetina. La venlafaxina, la verdad nunca lo he usado. La duloxetina se ha probado para lo que es polineuropatía diabética dolorosa, también para neuropatía dolorosa por quimioterapia. Es tan efectiva como la gabapentina y la pregabalina. Este medicamento se puede usar en pacientes que tienen asociado también depresión y ansiedad. Se comienza con una dosis de 30 miligramos y se va a subir a 60 miligramos. Yo espero generalmente una semana para subir la dosis, y es una dosis estable. Lo máximo que se puede dar es hasta 120, pero generalmente en 60 se ha demostrado que si le doy más dosis de 60 no ha mostrado mayor beneficio, perdón. Entonces generalmente usamos hasta 60 miligramos. Se tiene que probar por lo menos 4 semanas para ver si es que hace un efecto adecuado o no. Los efectos secundarios pueden ser náuseas y sobre todo problemas de la presión arterial, por eso hay que tener bastante cuidado con los pacientes que son hipertensos. Un minuto, disculpen. Ya. Luego tenemos lo que son los ligandos de los canales de calcio. Tenemos acá lo que es sobre todo la gabapentina y la pregabalina, que son los medicamentos que más usamos en el tratamiento de polineuropatías o neuropatías. En la gabapentina, en el Perú hay presentaciones de 300, 400 y 600 miligramos. Se comienza generalmente con 300 miligramos o 400 miligramos 2 veces al día. Luego se va subiendo a 3 veces al día. Se puede subir hasta 3.600 miligramos por día, repartidos en 3 veces al día, ¿no? Se tienen que esperar de 5 a 10 semanas para probar si es que hay un efecto adecuado, y las 2 últimas semanas a la dosis máxima que yo voy a mantener en este tipo de pacientes, ¿no? Generalmente los efectos secundarios que tienen son sobre todo sedación, aumento de peso, edema, y se tiene que corregir este medicamento con pacientes que tienen problemas renales. Es un medicamento que se salió al mercado como un anticonvulsivante, pero como anticonvulsivante nosotros no lo usamos en realidad. Es muy raro, tendría que haber un compromiso hepático bastante severo para nosotros usar gabapentina como anticonvulsivante. Y luego tenemos la pregabalina. La pregabalina, en el Perú hay presentaciones de 25, 50 y 75 y 150 miligramos. Generalmente en pacientes que no son muy mayores, que no tienen muchas patologías asociadas, no toman muchos medicamentos, empezamos con semanalmente hasta 600 miligramos. ¿En quienes empezamos con 50 miligramos? Se puede empezar con 50 en aquellos pacientes que al momento de tomar las de 75 tienen algún efecto secundario. Entonces bajamos la dosis a 50 y esperamos, ¿no? Podemos esperar 1 o 2 semanas y luego subimos la dosis a 75 cada 2 veces al día. O también la de 25 o 50 podemos usar en pacientes que tengan algún tipo de infección renal hepática, que son pacientes muy mayores. Se podría utilizar esa dosis, ¿no? Se tiene que mantener la dosis al menos 4 semanas para probar
que está haciendo efecto, ¿no?, la medicación. Los efectos secundarios, los mismos que los de la gabapentina, se reduce sobre todo en pacientes renales también. Luego tenemos lo que es la lidocaína tópica. Se usan partes, perdón, al 5%. Se puede utilizar, generalmente utilizamos un parche 12 horas de prueba, más o menos 3 semanas, a la misma dosis. Puede ocasionar como un efecto secundario la eritema local, un rash, una alergia en la zona donde se coloca el parche. No es efectivo por el tipo de presentación, es efectivo obviamente en neuropatías de origen central, ¿no? Me olvidé de comentarles que la gabapentina y la pregabalina se ha probado en polineuropatía diabética dolorosa, neuralgia posherpética, dolor neuropático central por lesiones medulares o también lesiones a nivel del sistema nervioso central encefálicas, ¿no? Y aquí es una imagen como para que recuerden pacientes con determinados tipos de dolor neuropático, cuáles son los medicamentos de primera línea. Por ejemplo, neuropatía diabética dolorosa, pregabalina y gabapentina, para mí son medicamentos de primera línea. La duloxetina no es tan potente como la gabapentina y la pregabalina. Entonces, en pacientes que tienen un dolor intenso, no comiencen con ese medicamento. Es un medicamento que lo podríamos usar después, o si está asociado con síntomas depresivos o ansiosos, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos también son de primera línea, siempre y cuando no sean pacientes, como les comenté hace un rato, ¿no? Adultos mayores, problemas de próstata, etcétera. En pacientes con neuralgia posherpética, aquí se les olvidó de colocar carbamazepina. Carbamazepina es un medicamento es muy efectivo en neuralgia posherpética. Gabapentina no tanto, pregabalina, antidepresivos tricíclicos y lidocaína tópica se podrían utilizar, pero carbamazepina debieran de haberlo incluido acá. En pacientes con dolor neuropático de origen central, tenemos gabapentina y pregabalina como primera opción. Pregabalina más si tiene lesión de médula espinal, es más, es el primer medicamento que se debería utilizar, ¿no? Antidepresivos tricíclicos también. Luego tenemos neuropatía asociada al VIH, en el que se utiliza parches de capsaicina. La motrigina en realidad no se utiliza para pacientes con dolor neuropático. No hemos usado, no usamos ese medicamento, en realidad es más como anticonvulsivante. Dolor neuropático asociado a cáncer, se puede usar gabapentina, antidepresivos tricíclicos, pregabalina o, bueno, opioides que también se pueden usar, ¿no? Me olvidé de comentarles, creo que no les dije hace un rato, la capsaicina tópica, su mecanismo de acción no está bien conocido, pero lo que ocasiona es la desensibilización de los axones sensitivos y también de inervación epidermal. Entonces, por eso se podría utilizar en neuropatía posherpética, neuralgia asociado a VIH también. Y se debería de probar también de 2 a 3 semanas para ver si es que tiene un buen efecto con el dolor, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es el síndrome de Guillain-Barré, la característica clínica más importante, o como se conoce el síndrome de Guillain-Barré, es como una debilidad muscular simétrica, ascendente y progresiva, ¿no? Está asociado con reflejos disminuidos, hiporreflexia o arreflexia. Esta debilidad es lo característico, pero no se presenta así en todos los pacientes. Hay pacientes que pueden presentarse al inicio con debilidad de nervios craneales y luego presentar debilidad de miembros. Otros empiezan con debilidad de los brazos y luego progresa debilidad de las piernas. Entonces, siempre van a encontrar
esta característica específica, ¿no? Va a haber compromiso de pares craneales, sobre todo el séptimo par, equiparesia facial es una de las características principales. El trastorno sensitivo se va a presentar hasta en 2/3 de los pacientes. Generalmente también tienen el mismo curso, es de distal hacia proximal, o desde donde empieza la debilidad, igual va a progresar el trastorno sensitivo, ¿no? En los casos más severos se puede asociar a compromiso respiratorio por debilidad de los músculos respiratorios, se asocia a disfunción autonómica, es una manifestación frecuente y que suele ser más severa en pacientes que tienen mayor compromiso, ¿no? Mayor debilidad. ¿Qué compromiso o qué afectaciones o síntomas de disfunción autonómica tenemos? Lo que es la taquicardia sinusal, la hipertensión, que puede ser intermitente, paroxística, la hipotensión, arritmias como por ejemplo bradicardia, bloqueo auriculoventricular, asistolias a veces, es raro pero puede presentarse. También hay retención urinaria por parálisis del músculo detrusor. Y cuando se presenta esto, la retención urinaria, a veces nos puede hacer sospechar una lesión medular si es que solamente es compromiso de miembros. Si ya hay compromiso de músculos o de nervios craneales, obviamente ya no voy a pensar que es una lesión medular. ¿Qué más? Eso se presenta en muy pocos pacientes, ¿no? Es menos del 5%. También puede haber estreñimiento. En cuanto a los pares craneales, les comenté, era el séptimo par el más frecuente, aproximadamente el 50% de los pacientes. Luego tenemos que también hay compromiso, puede haber compromiso del sexto, del tercero o del cuarto en 1/3 de los pacientes. Puede haber incluso oftalmoparesia o llegar a la oftalmoplejía en menos del 5% también. También puede haber compromiso de los músculos de la deglución hasta en 1/3 o hasta el 50% de los casos. Generalmente la evolución, bueno, tienen el antecedente de infección, ya sea una infección respiratoria o una infección digestiva. Aproximadamente el 70% de los pacientes tienen este antecedente entre las 2 a 3 semanas previas al inicio de la enfermedad. Los pacientes que están asociados a infección o enteritis por Campylobacter jejuni es un antecedente frecuente en el síndrome de Guillain-Barré, pero que se asocia a mal pronóstico, mayor compromiso, ¿no? Otras causas, otras pueden ser compromisos, infecciones virales, como por ejemplo citomegalovirus, el virus del herpes, la hepatitis o el Epstein-Barr. La infección de VIH también se tiene que hacerse el descarte de VIH en todo paciente que tenga Guillain-Barré, sobre todo si al momento de hacer la punción lumbar encontramos leucocitos elevados. Otro antecedente puede ser la colocación de vacunas, como por ejemplo la vacuna de la rabia, ¿no? O de la influenza. Hay algunos casos reportados con antecedentes de cirugía general, anestesia peridural, y post-embarazo, ¿no? Existen criterios diagnósticos para lo que es el Guillain-Barré. Uno de los criterios es el criterio clínico, que es la debilidad simétrica, ahí me confundí, es simétrica, ascendente generalmente, asociado a hipo o a reflexia, que la progresión sea de menos de 4 semanas. Generalmente, hasta la mayoría de los pacientes progresan entre la segunda y tercera semana, un 90%, y hay un 10% que todavía hasta la cuarta semana puede progresar. Si ustedes tienen un paciente que ya tiene más de 30 días y la debilidad sigue progresando, aleja el diagnóstico de Guillain-Barré, ¿no? Y debemos excluir otras causas de neuropatías agudas, como por ejemplo toxinas, porfiria, o que sea una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, por ejemplo, ¿no? Otro criterio diagnóstico es el líquido cefalorraquídeo, en el cual podemos encontrar lo que es la disociación albuminocitológica, es decir, los leucocitos van a estar normales, 5 o menos,
y hay aumento de las proteínas, ¿no? Excepto en el VIH, como les comenté, que generalmente los leucocitos van a estar por encima de 10. En ese tipo de pacientes siempre debemos de sospechar de VIH. Y bueno, el líquido cefalorraquídeo se debe hacer a partir de la segunda semana porque tiene mayor sensibilidad. Si yo lo hago los primeros días, eh, puede ser que me salga el líquido normal y no me descarta tampoco que sea Guillain-Barré. Y el otro examen que tenemos que hacerle es la electromiografía. En la electromiografía podemos encontrar signos de desmielinización o signos de daño axonal. En los signos de desmielinización podemos encontrar enlentecimiento de la velocidad de conducción, prolongación de latencias, signos de daño tardío. Al inicio lo que queremos encontrar son signos de daño agudo, ¿no? Encontrar ondas agudas, fibrilaciones, y luego, a partir de la tercera semana, lo que queremos encontrar es la reinervación, ver si ya hay unidades motoras polifásicas que nos están indicando que hay regeneración del nervio, ¿no? Entonces, la electromiografía generalmente se hace a las terceras semanas justamente para encontrar reinervación. Pero si es un paciente, por ejemplo, que viene con cuadriparesia, que ha sido de 1 o 2 días de evolución, que está asociado a retención urinaria, y yo no le encuentro reflejos de repente, tiene respuesta plantar indiferente, y en algún momento ha pasado que se puede sospechar de que hay una lesión medular, entonces podría hacerlo al inicio, para descartar que haya un daño del nervio periférico, ¿no? Si yo le hago la electromiografía y encuentro bloqueo de conducción, prolongación de latencias o ausencia de algunas ondas, la onda F, el reflejo H, por ejemplo, ya sé que es una lesión del nervio periférico y no una lesión de tipo central. En cuanto al tratamiento del síndrome de Guillain-Barré, vamos a ver que hay dos tipos de tratamiento. Lo que es la plasmaféresis, que se hace en máximo 4 recambios, y la inmunoglobulina. En los pacientes en los cuales se usa plasmaféresis, se han hecho estudios para ver si es que se podían utilizar más plasmaféresis y se demostró que 4 plasmaféresis no son, mejor dicho, por encima de 4 no ayuda, no hay mayor beneficio que darle solamente 4 plasmaféresis a los pacientes. Entonces, lo máximo que se puede dar son 4, si es que son síntomas leves se da 2, y si son moderados o severos se dan 4 máximo. Y la inmunoglobulina, que son 0,4 gramos por kilo por día en 5 días, en total 2 gramos. Las dos tienen algunos efectos propios de la, por ejemplo, en la plasmaféresis y la colocación del catéter venoso central. Pueden hacer hemotórax, neumotórax, no es frecuente, pero podrían hacerlo. Pueden hacer reacciones alérgicas al plasma, aunque ahora se usa albúmina, ya no se usa plasma. Hay algunos pacientes que hacen alergia a la albúmina y hay algunos pacientes que prefieren hacerse la plasmaféresis con plasma porque notan que con la albúmina no mejoran mucho, entonces ellos mismos solicitan hacerlo con plasma, ¿no? Y en cuanto a las inmunoglobulinas, básicamente reacciones alérgicas y lesiones, hematomas o infecciones a nivel de la zona de punción, ¿no? Hay una escala que es la escala de Hages, que nos ayuda a ver lo que es la discapacidad y el pronóstico de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Va del 0 al 6. Algunos le ponen del 1 al 7, pero bueno, es de 0 a 6 en realidad. El 0 es un paciente que no tiene ningún tipo de problema ni discapacidad. El 1 es un paciente que tiene síntomas menores, tiene todavía capacidad para caminar y correr. 2 es un paciente que es capaz de caminar 10 metros sin ayuda, pero ya no puede correr. 3 es un paciente que puede caminar 5 metros, pero con algo de ayuda. 4 es un paciente que está confinado a una cama o una silla, ya no puede caminar. 5 es un paciente que requiere asistencia respiratoria por momentos o permanente. Y 6 es un paciente que falleció, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen escala de Hages de 1 hasta 2 incluso,
podemos darle 2 plasmaféresis, pero por encima de eso requieren 4 plasmaféresis. Si los pacientes que tienen, por ejemplo, pueden caminar todavía 10 metros sin ayuda, le comenzamos la plasmaféresis, vemos que sigue progresando, en algún momento dejó de caminar, es mejor completarle los 4 tratamientos, 4 plasmaféresis. Ahora, los tratamientos no se complementan, no es que yo le doy plasmaféresis primero y luego inmunoglobulina, o al revés, no, se da uno o el otro. No se han hecho estudios para utilizar los 2 tratamientos en forma combinada y no ha habido ningún beneficio. Ha sido igual utilizar uno de los dos y no utilizar los dos al mismo tiempo. Además que aumentan los riesgos, aumenta el riesgo de hacer una reacción alérgica, etcétera, ¿no? No hay mayor beneficio. El tratamiento no sé, o sea, cuando nosotros damos tratamiento no estamos viendo si el paciente va a mejorar. Por ejemplo, yo termino las 4 plasmaféresis y yo voy a ver al paciente caminando o la inmunoglobulina. Lo que nosotros tenemos que ver es que se detenga la progresión de la enfermedad. Generalmente eso es lo que buscamos, ¿no? Si se detiene la progresión, vamos bien. Lo que vamos a hacer después es seguir con terapia física y la recuperación se va a demorar varios meses probablemente, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo por ahora. ¿Tienen alguna consulta?